Él es analista político, lo tenemos ya vía Zoom. En esta transmisión también que aparte de la FM lo hacemos por redes sociales, en YouTube y también por Facebook Live. Y por supuesto por digitales. Rodrigo, gracias por aceptar el diálogo. Gracias por aceptar estar aquí en el informativo de primera. Bueno, ¿qué se hizo el 1 de mayo o el 1 de mayo? Obviamente la gente quiere reivindicaciones, el trabajador busca eso. Pero por sobre todas las cosas se escuchó muerte cruzada, ¿verdad? Y lo otro también que se escuchó fue, Virginia, Revocatoria de mandato. revocatoria de mandato. Gracias por recordármelo, Virgi. ¿Esto está sonando, es una bola de nieve o se va a detener? ¿Qué piensa Rodrigo? Bienvenido a la WQ. Buen día, Rodrigo. Así es, buenos días a todas las familias, padre, madre de familia, jóvenes que nos escuchan en esta radio, que es muy escuchada. Bueno, nosotros lo que hemos visto el 1 de mayo básicamente ha sido el inicio de un despertar nuevamente social, luego de todo lo que ocurrió en octubre de 2019, vino la pandemia, un poco toda la sociedad entró en una emergencia sanitaria, y hoy vemos que el 1 de mayo ha sido una señal de que los movimientos sociales nuevamente están despertando, obviamente con reivindicaciones sociales y sobre todo reclamando una mejor calidad de vida al gobierno. Y hoy podemos ver, y como nosotros hemos estado hablando en estos días y lo sostenemos, creemos que un nuevo estallido social está en marcha en el Ecuador, dada la combinación de 5 factores numéricos, cifras del mismo INEC, cifras de encuestadoras, de firmas, yo diría serias, que nos hablan que el descontento popular está creciendo mucho. De este tema ya venimos hablando más o menos unas 2 semanas y creemos que es tiempo que las autoridades, aunque sea por 3 meses, por 90 días, dejen a un lado sus intereses y nos centremos en 3 temas esenciales para el país, porque lo que está pasando es que la familia ecuatoriana, que ya en un 49% es clase media baja, otro 20% baja, esto quiere decir que están teniendo mucha asfixia ya en cuanto a su calidad de vida. Y si me permite exponer estos 5 factores que son para nosotros una alarma de que este estallido social está en marcha, está en progreso. El primero es un tema que la ciudadanía conoce, pero que últimamente se ha agravado mucho. Y este es la desconfianza que la gente tiene en sus instituciones democráticas, en el Estado. Tanto así que las personas ya están llegando a pensar que el Estado es su enemigo, que el Estado lo que está en la vida, en su vida cotidiana, es para hacerles daño. Por eso vemos cifras, por ejemplo, que 8 de cada 10 ecuatorianos no confía en los jueces ni confía en la Asamblea Nacional, es decir, en la institución más importante de la democracia, y vemos que 7 de cada 10 ecuatorianos tampoco confían en el trabajo, ojo, ni de la Fiscalía, ni de la Contraloría, ni del Consejo Nacional de la Judicatura, es decir, que estamos hablando, y la Corte Nacional de Justicia, estamos hablando que vamos a llegar prácticamente al 100% en poco tiempo. Y Ya. otro factor importantísimo, la velocidad del desgaste en la aceptación de gestión del presidente Guillermo Lazo es demasiado alta. Estamos hablando más o menos que el desgaste puede llegar entre los 25 y 30 puntos anuales. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente, según firmas informe confidencial, CLIC, comenzó con el 71% y hoy la encuesta más, digamos, optimista le sitúa en un 38%. Es Rodrigo, decir, Rodrigo, me detengo un ratito ahí porque está señalando solamente el punto uno y vamos a ir a los 5 puntos, faltan cuatro más. Pero en este desgaste, en esta desconfianza y que lo señalas, Rodrigo, hablas prácticamente de todos, ¿no? Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Legislativo y ahora finalmente el tema que tiene que ver con el Ejecutivo. Cuando hablamos de que hay poca cantidad de gente que confía en el presidente, estamos hablando también de un desgaste que sufre el Ejecutivo, Rodrigo. así es, el desgaste que sufre el Ejecutivo, yo diría, es alarmante. Si nosotros estamos hablando de una velocidad de entre 25 y 30 puntos anuales, pues entrando finalizando el segundo año
y entrando al tercer año ya tendríamos saldos negativos, que realmente esto sería alarmante. ¿Por qué este desgaste del Ejecutivo? Es simple, las personas son muy sabias al momento de ejecutar una evaluación de sus gobernantes. Y lo que hacen los votantes es decir, este gobierno, esta administración está empeñada en solucionar mis principales problemas cotidianos, sí o no. ¿Cuáles son esos problemas? Tres, básicamente, con una noticia que es importante. El desempleo, la lucha contra la pobreza y la inseguridad eran los tres primeros en ese orden. Ahora, la inseguridad pasó a primer lugar. Es decir, que ahora a la gente ya ni siquiera le preocupa tanto el empleo y la lucha contra la pobreza, sino poder sobrevivir ante una delincuencia que está imparable. Claro. Entonces, así es. Entonces, ese es el primer factor. Vamos al segundo. El segundo factor importante es que si bien el INEC y el gobierno anuncia que sí ha existido un repunte en la generación de empleo, más o menos 300,000 empleos, aún las cifras son alarmantes y crónicas. Ojo, William, ¿qué es lo que quiere decir? Que venimos arrastrando ya casi un año desde que asumió el poder el presidente. Solo 3 de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo adecuado. El Ecuador tiene una población económicamente activa de más o menos 9 millones de personas. De esos 9 millones de personas, casi el 60% está en la informalidad. Esto quiere decir, mi querido William, que con las cifras actuales de empleo, solo el 15% de la población en general tiene un empleo que está Estamos regido por fritos. las leyes, que tiene jornada laboral, que tiene vigilancia legal. Entonces, esto se ha mantenido mucho y ¿qué es lo que, digamos, qué es lo más importante? Que el Estado esté ejecutando una reducción del tamaño del Estado, obviamente tiene sus argumentos, pero el sector privado no es capaz de absorber estos empleos. Claro, eso, Rodrigo, el Estado achica su Estado, valga la redundancia, pero también nos dice que está creando más oportunidades de empleo y que van de 400,000 y pico. Las estadísticas del INEC también habla algo parecido. Entonces, ¿en qué quedamos? Se achica el Estado, menos empleo, sin embargo nos hacen pensar que también vuelven los empleos seguros. Así es, mire, cada persona que trabaja en el Estado que sale de su trabajo por un ejercicio de reducción es, digamos, una afectación importante para la economía porque esa persona que trabajaba contrataba quizá una trabajadora del hogar, se endeudaba en una casa, compraba un auto, viajaba, consumía, y estamos hablando mínimo más o menos de cada persona un impacto en la economía de unos 12,000 o 15,000 dólares anuales, que era lo que gastaba. Entonces, es importante esto multiplicado por dos, que quizá eran dos personas que trabajaban en el Estado, sí es importante. Y aquí viene un dato importantísimo, que el INEC ya desde hace algún tiempo está pasando. A veces las personas pueden creer que el principal impulsor de la economía son las exportaciones del petróleo. No. El factor principal que impulsa el crecimiento económico es el consumo de los hogares. Ojo, el consumo en los hogares, y esto lo ha dicho el Banco Central en sus últimas cifras. Es decir, quien es más, el factor que más hace dinamizar la economía, la demanda de productos y servicios, es el consumo en hogares. Ya. Entonces, es clave lo que hace la gente, es decir, la gente es clave. Rodrigo Jordán, a propósito de los consumidores, Nayib Bukele hace 3, 4 meses, lo escuché al presidente de El Salvador, 4 o 5 meses, decir que lo importante no es crear más empresas, porque tú puedes tener todas las empresas. Lo más importante es que haya consumidores. Si no hay consumidores, las empresas fracasarán. ¿Estás de acuerdo con eso, Rodrigo Jordán? Así es. Lo que básicamente hemos visto en el comportamiento de la economía ecuatoriana es que la demanda de los consumidores es la que genera empleos. Claro, La demanda, porque si es que no hay demanda, la empresa no puede emplear más gente. claro. Y la que quiebra, cierra digamos, se pierden esos empleos. Entonces, eso es básico. Ahora vamos al tercer elemento, que este es uno de los más importantes. El INEC en los últimos meses, desde el inicio del nuevo año, ha revelado que la verdadera crisis se está viviendo en el agro. En el agro, en la ruralidad del Ecuador, donde Mm, viven 8 millones de personas,
el índice de pobreza alcanzó cifras récords del 45% y del 20% de pobreza extrema. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente el agro está olvidado, viven 8 millones de personas ahí, y si un estallido social nuevo, una reivindicación de derechos va a venir, Sí, pues Rodrigo, obviamente se detente ahí, olvida. que interesante lo que tú dices y también me provoca que yo haga Con repreguntas. mucho gusto. A ver, Rodrigo, Rafael Correa, en su gobierno, todos esos años no pudo alimentar, entre comillas, trabajos al sector del agro. Le quedó debiendo. Pero a este sector olvidado, que bien remarca y bien que dice el INEC, su preocupación mayor está en el campo, hasta ahora se puede solucionar. ¿Qué nos dijo el actual presidente, Guillermo Lasso, nuestro presidente? Ah, vamos a incrementar créditos, todo eso especialmente para el agro. Pero esos créditos al final sucumben y no llegan y no provoca darle tranquilidad al sector del agro. ¿Estamos de acuerdo, Rodrigo Jordán? Así es, mire, incluso en el gobierno del expresidente Rafael Correa no se pudo articular una verdadera revolución, Claro, como ellos llamaban, a nivel del agro. no Bueno, luego hubo. vino el presidente Lenín Moreno y ha venido el presidente Guillermo Lasso. ¿Y qué es lo que hemos visto? Básicamente un desfile de ministros de Agricultura, que yo creo que el periodo que en promedio tienen es de 6 meses, porque inmediatamente son reemplazados por esta complejidad, por esta falta de capacidad de gestionar el agro. Entonces, esto es un tema que ya viene de Rodrigo, mucho en honor tiempo. al tiempo, claro, y vienen, ahora dicen y se quejan porque el actual ministro de Agricultura dicen que es un exportador y que va a atender solamente los intereses de los exportadores. Vamos al cuarto punto, por favor. Sí, cuarto punto y quinto rápidamente, las personas quizá no se han dado cuenta de la cifra, sí se dan cuenta cuando van a hacer compras y cuando adquieren bienes y servicios. La inflación que estamos viviendo a partir del año 2022, especialmente en marzo, son inflaciones históricas muy altas que están obviamente dañando el poder adquisitivo de las personas. En marzo registramos una inflación del 2,64%, cuando, ojo, esa misma cifra de inflación en los meses marzo de los anteriores años fue de menos 83, 0,18, menos 0,21 y 0,94. Es decir, tenemos la inflación más alta en 7 Triplicado, años. se ha triplicado. Esto va a ser, William, que quizás tengamos por primera vez una inflación de 2 dígitos en la inflación acumulada, que esto nunca ha pasado. Y para finalizar, la percepción de inseguridad está desbordada y el ministro Patricio Carrillo ha dicho que en lo que va del año ya hemos sobrepasado el total de muertes violentas de todo el 2021, y si seguimos ese ritmo vamos a terminar con más de 5,000 muertes violentas en el año, y ya cifras que son espeluznantes solo en ciertos sectores de México. Por eso es importante que los políticos se pongan de acuerdo solo en 3 temas por 90 días para tomar medidas, así como el presidente reúne a las cabezas del sector de justicia, tiene que hacerlo para que por lo menos por un tiempo los políticos dejen de pensar en lo suyo y piensen en la gente. Interesante.